nombre del Padre, Señor, te damos ante todo gracias por este día. Gracias por ver la mañana, por poder respirar, por la vida, Señor, que nos entregas cada día. Gracias por la pareja que nos has elegido, nos has dado, Señor, por este gran regalo. Gracias por todo lo que nos das a través de ella. Gracias porque podemos aprender y enseñar acerca de nuestras costumbres y familias. Te pido por esta parroquia, porque siga celebrando sus 50 años, porque todos seamos dignos de ti, Señor, dignos de tu confianza, Señor, para poder servir, Señor, y poder seguir aprendiendo y escuchándote. Bendice a este matrimonio que van a ser sus instrumentos y los tuyos, porque todo lo que ellos será tu nombre, Señor, para la experiencia. Bendice a nuestra comunidad y a todas las comunidades que estamos en la Señor. A ti, Virgen María, ayúdanos a seguir siendo ejemplo de ti, por ejemplo, en el hogar, en la casa. Te pido que intercedas ante nuestro Señor por todas las intenciones que tenemos. Perdónanos por nuestras faltas del día de hoy, ayúdanos a ser mejores, que cada palabra que digan acá interiorice nuestro corazón y podamos cambiar para mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Mamita María, una resulta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Como el tema de hoy tiene que ver con el diario de la comunicación, vamos a hacer 3 minutos de ejercicio. Ahí son 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Chachi completa ya 11. Y Fabiola completa ahí, vemos ahí las 12. ¿Correcto? Síguete en este grupo. Bien. Buenas noches. Somos Cecilia y Guillermo, somos una familia Parra, Fabiola. Tenemos 3 hijos, la mayor Rosita, de 20 años, Memo y Ismael, de 12 y 9 años. Ustedes dirán, pues, ¿qué tema vamos a seguir hoy día? Y es un tema de educación. Pero antes de entrar a este tema, vamos a hacer una pequeña representación antes de empezar esta noche con lo que vamos a hacer, ¿no? Esto muestra una situación en la que la familia se contagia, ¿no? Con una mala comunicación, y eso es lo que vamos a representar acá.
siendo los esposos el eje principal de las relaciones familiares, es evidente que nuestros hijos pues toman el ejemplo que ven en nosotros como padres, o rechazan nuestras correctas o erradas situaciones, o nuestras malas comunicaciones. Mi esposa y yo tenemos una mala comunicación y eso lo ven nuestros hijos. Por ende, nuestros hijos van a seguir con esa cadena de una mala comunicación, no solamente con nosotros mismos, sino con sus hermanos, en el colegio, nosotros mismos, en nuestro trabajo, en el quehacer del día a día, en la comunicación, en la familia. Entonces, la idea de tocar este tema hoy no es solo por ellos, sino que también por nosotros mismos, como esposos y como padres. Una característica que demuestra estos tipos de diálogo y el esfuerzo que nosotros hacemos para que el diálogo sea de esta manera es de que tenemos una notoria inclinación hacia las palabras cortantes, hacia los diálogos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te va? Bien. ¿Y qué tal? Ahí. Allá. ¿Y todo bien, no? Bien. Claro, a mí también me fue bien. Bueno. Esa es una buena comunicación. Ahora, para el futuro de nuestros hijos, ¿a qué viene esto? ¿Por qué tan cortante? ¿Por qué tan concreto? ¿Por qué tan seco? ¿Se imaginan por qué? De repente por el Messenger. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿No? Esas son las frases que nosotros encontramos en el Messenger, en el mensajito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos actualmente de parte de nosotros y de parte de nuestros hijos. ¿Se imaginan cómo será la comunicación de aquí a 15, 20 años o de aquí a 10 años? ¿No? Solamente con mirada y con levantadita de cejas, no sé. Ahorita me acuerdo de la película Wall-E, no sé si algunos lo han visto, y se levanta el gordito y dice que recién va a tener un contacto físico, recién van a tener una fluida comunicación. Entonces no es que nosotros seamos cursi, nosotros seamos de la época antigua donde, por ejemplo, cuando yo quise enamorar a Cecilia, fui completamente, como actualmente se dice, muy florero, ¿no? Le pintaba pajaritos de colores y todo lo demás. Ahora nuestros hijos no lo hacen así, ¿no? ¿Estás conmigo, sí o no? ¿Quieres estar conmigo? Bien, ¿no? Pero antes, ¿cómo éramos? ¿No? Yo, para ganarme el cariño de mi esposa, ¿no? Y tiene mucha bendición mi esposa al recibirme, he tenido que luchar, ¿no? Conversarle bonito, hablar de muchos temas, tener una comunicación fluida, cosa que recapacito y soy consciente de que en el tiempo lo he perdido. Mi esposa tiene más o menos como unas 36 cartas en donde yo le escribo alguna que otra poesía y algún que otro diálogo, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? 36, ¿no? Y que duró nuestra etapa de enamoramiento. Después, cuando me casé, poco a poco mi diálogo ha ido decayendo.
esto me ha servido a mí también para recapacitar y decir qué es lo que yo estoy haciendo con mi esposa y qué es lo que yo estoy haciendo con mis hijos. Hay que tener presente de que la comunicación tiene que tener tiempo, que es lo que a veces no tenemos. Tiempo para hablar, tiempo para escuchar, tiempo para sacar conclusiones, criterios con nuestros hijos, incluso con nuestra esposa o esposo, principalmente. Entonces, esta conversación, digamos que como título chapada a la antigua, ¿no? Es donde nosotros revelamos lo que pensamos, damos de nosotros una parte interna, una parte nuestra hacia la otra persona, comunicando nuestro sentir. Hoy el diálogo es muy parco, el diálogo es muy frío. En algún momento lo tengo yo con mi esposa, también lo tengo con mis hijos. Por eso reitero de que esto me ha servido a mí para recapacitar y darme cuenta de ello. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo lograr con ese diálogo o esa comunicación? Obviamente, si es algo, una comunicación fría, parca, ¿no?, importante, no voy a obtener nada. Pero si es una comunicación fluida, ¿no?, gentil, amable, cursi, digamos, ¿no? Hicimos un ejemplo de comunicación cortante, ahora yo voy a dar un ejemplo de comunicación fluida, ¿no? Amorcito, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué brilla te has vestido hoy? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Dime, cuéntame. Bien, ahí algunas cosas, algunos inconvenientes, pero todo tranquilo, simplemente. O sea, ¿cómo hemos hablado? Bueno, ahí lo malo de hablar con una... Bueno, las mujeres hablan 15.000 palabras, los hombres la tercera parte, ¿no? Por eso yo le digo a mi esposa que se consiga un trabajo de telefonista. Cuando llega a casa ya no habla mucho. Bueno, entonces es una comunicación amable y gentil y que hace de que ella aperture, ¿no?, aperture a poder seguir conversando, seguir charlando y seguir conociéndonos más. No solamente ojo con mi esposa, lo tengo que hacer con mi hija, lo tengo que hacer con mi hijo. Justo ayer mi esposa había hablado con el segundo de mis hijos, que tiene 12 años, y yo fui un poco tosco con él. Y ayer me acerqué y le dije: hijo, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero mucho, pero hay errores que tú haces y que a mí me incomodan. Me incomodan por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Sé que tú eres así, discúlpame por haberte herido. Y comenzamos a conversar y él se abrió a esa conversación. Y estuvimos hablando algo de 10 a 15 minutos, pero fue enriquecedor. Fue rico en conversación, porque tanto como él llegó a mí, yo llegué a él, ¿no? Ahora, una conversación debe ser asertiva, ni muy grosera, ni muy benigna a veces. Tenemos que ser asertivos, ¿no?, con una pizca de bondad, de gentileza, de amor, para poder sacar de la otra persona lo mejor de sí, lo bueno. Como se dice en el argot comercial,
tú ganas, yo gano. Sin decirte yo no, te he dicho sí. Bien, sobre este terreno es mucho más fácil sembrar entre nosotros y entre nuestros hijos, ¿no? En algún momento tocaron el tema de valores, ¿no? Y es una comunicación donde se refuerzan esos valores, ¿no? El valor del respeto, la honestidad, la verdad. Tengamos cuenta que las semillas de esos valores se van a poner en casa. De casa van a nacer los hombres y futuros padres. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado y ven a diferentes tipos de jóvenes en la calle con problemas de alcohol, con problemas de drogas, de repente un poco de delincuencia, y siempre llegan algunos comentarios en el entorno diciendo ¿de qué familia vendrán? ¿No? Entonces siempre está ese comentario. Y sí, es bien importante eso. Yo también llegué a la misma conclusión de que en la familia es donde formamos valores. A veces queremos colocar a nuestros hijos en colegios religiosos o en colegios que nos den la facilidad de que eduquen a nuestros hijos por nosotros, cuando la responsabilidad de la formación de nuestros hijos está en casa, en nuestra familia, en nuestro seno familiar. Es importante que esa semilla que nosotros sembremos en cada uno de nuestros hijos y sobre todo entre nosotros como esposos, crece, vaya creciendo cada día y germine y dé frutos en nuestros hijos. Yo recuerdo en mi familia muy pocos momentos de haber pasado con mi padre, tengo muy pocas fotos en mi cabeza que hayamos estado reunidos como familia, pero dentro de los pocos espacios que tenía, porque mi papá viajaba como por su carrera, tenía que contratos en diferentes provincias, y las veces que teníamos, los pocos tiempos que teníamos para compartir con él se dedicaba a conversar con cada uno un momento. Éramos 8, bueno, somos 8, y cuando me tocaba a mí, yo en realidad esperaba que me tocara. Decía, o me va a gritar, o me va a reclamar, o qué me va a decir, pero él no. Él en el momento que conversaba conmigo, recuerdo que siempre me decía 2 por 2 por 3, y me hablaba mucho de estudios. Y yo decía, pero yo quisiera que me conversara otra cosa. Pero me daba cuenta de que cuando yo no le respondía correctamente, lo que él me decía es, tú sí puedes, no te rindas, sigue estudiando, cree que lo vas a hacer, yo creo que tú puedes hacerlo, ¿no? Yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a lograr. Entonces, de alguna forma, cada vez que él venía siempre me decía lo mismo. Hoy en día, a mí me ha servido muchísimo las pocas palabras o las pocas frases que escuché de él, y hoy en día esto lo tengo claro en mi cabeza, ¿no? O sea, los retos que me vienen, los problemas que se presentan, las dificultades, no digo que sean fáciles, pero sus palabras me hacen recordar y me hacen pensar, prohibido rendirse. O sea, no rendirme ante tantas dificultades, ante tantas cosas que nos suceden a día a cada uno de nosotros. Y esas palabras a mí me han servido para salir adelante de muchas cosas, sobre todo creer que yo puedo lograr muchas otras cosas que en el día a día para mí son nuevas. A nosotros en familia nos sucede algo parecido. Por ejemplo, cerrando la idea de lo que estaba comentando Guillermo, en nuestro caso, ¿no? Con nuestros hijos, por ejemplo, el tema de la comunicación es un poco así como muy rápida, muy acelerada, ¿no? Y los chicos hoy en día están de vuelta, ¿no? O sea, como que actúan más rápido. Sucede que yo puedo llegar a casa y Memo me puede pedir permiso para irse, no sé, al parque. Y yo le digo, no, recuerda que estás castigado. Esta semana porque hiciste tal cosa y no vas a poder ir. Ah, bueno, ya, ok. Yo me voy por otro lado de la casa, llega Guillermo, papito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vamos al parque? Ah, bueno, pues vamos. No, ya que esa comida, vamos. Me dijo, al parque y me sorprende. ¿Al parque? No, me dicho, sí. Vamos. ¿No? Entonces, y salen y se van al parque. Y yo, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se van? Al parque. Pero si se han castigado. ¿Están castigados? Ay, yo no sabía. ¿No? Entonces, digamos que en eso, que son cosas así muy triviales, de repente, o sea, no nos hemos comentado a la hora de acostarnos, no sé, al día siguiente, por si acaso me he castigado,
pero no me dijiste qué parroquia era. Entonces, no llegamos a comunicar. Aquí viene la parte de la comunicación que él dice muy cortante, ¿no? La comunicación muy rápida, que hablamos muy rápido, ya sea porque estamos apretados como un pegaloco en el metropolitano, o porque simplemente hay mucha bulla, o porque queremos hablar rápido, o a veces no podemos sacar el teléfono porque estamos en una zona peligrosa, podría ser, ¿no? Entonces, debido a todos estos factores, a que el mundo es tan agobiante y las personas que nos rodean siempre nos vamos a ir contagiando de lo mismo, es que la comunicación se va perdiendo. La comunicación se va perdiendo, lamentablemente. Dentro de todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿ustedes creen que tenemos alguna responsabilidad ante esta situación? Nosotros como padres, como esposos, ¿tenemos alguna responsabilidad? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? ¿No? Definitivamente. Y dentro de lo que estamos desarrollando, ¿cómo creen ustedes que está nuestra comunicación con nosotros mismos? O sea, ¿cómo está mi comunicación con mi esposo? Mi esposo y yo, a raíz de que hemos desarrollado el tema, hemos identificado esto. Inclusive se nos hizo bien difícil comunicarnos en el desarrollo del tema, ¿no? De verdad, yo lo traía de los pelos y me decía, cálmate, y estábamos así, sin un tiro y jalos. Bueno, de los pelos que no tiene. Y se nos hacía un poco complicado. Y al menos yo me salía a preguntar, obviamente siempre pensando, ¿no? Yo estoy bien, pero me solía preguntar, ¿no? ¿En qué puedo mejorar en esta parte, ¿no? Y más aún, todavía más profundo, decía, pido ayuda a Dios para mejorar la comunicación en mi familia, en mi matrimonio. Obviamente ayuda que construya una mejor persona, comunicarnos con Dios. Nosotros nos detenemos a hablar con Él. Yo pensaba, tengo un momento especial para dedicarme a conversar con Él, y en realidad me cuestioné muchas otras cosas más. Vamos a hacer una encuesta rapidísima, ¿ya? Ahí nomás sentados. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra comunicación con Él, con Dios? ¿Cómo está nuestra comunicación? Yo les voy a dar un rango, del 1 al 10, no, del 4 al 10. Del 4 al 10, que 10 es lo ideal, ¿no? O sea, me comunico cada 10 minutos con Dios, ¿no? A ver, van a levantar la mano los que están en una comunicación entre 4 o 5. Y 6 y 7, 8, 9, 10. 10. 10 es desaprobado o 10 es desaprobado. 10. Los felicito. O sea, si nosotros dejamos esa comunicación con Dios, ¿no? Y no escuchamos a nuestro Padre, simplemente por una misa, por la palabra de Dios, obviamente será difícil escuchar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Debemos tener un contacto mayor con Dios en la parte de oración, en la parte de peticiones, puesto que eso nos va a ayudar a tener una mejor filiación con nuestros hijos y ellos con nosotros. Obviamente que hay un estudio realizado en que dice pues que el 80% de la convivencia familiar se da frente a un televisor, frente a una computadora, frente a un teléfono, ¿no? Frente a aparatos tecnológicos que su
porque ahí en el teléfono encuentran a la amiga, al amigo o hasta el propio desconocido, ¿no? Que hasta a veces no sabemos y que se puede pintar de amistad. Eso me hace recordar, le costó un punto a Guillermo, pero el tema de lo que él manifiesta, de que la comunicación se da frente a estos artefactos, por decirlo así. Nosotros cuando almorzamos o estamos compartiendo el fin de semana, normalmente oramos y todo, pero la televisión está prendida y de alguna manera eso impide el diálogo o la sobremesa o lo que haya. Escuchamos una vez en una de las homilías del Padre Ariel que apagáramos la televisión, nos conectáramos los teléfonos, que por ejemplo mi hija no esté mensajeando en ese momento, y en adelante la comunicación se hizo más, había más sobremesa, compartíamos, yo hablaba el maíz, decía muy largo el momento de compartir y fue bastante enriquecedor. Obviamente me costó apagar la televisión, porque yo sé que me gusta ver televisión, ver una película comiendo, ¿no? La otra forma en la que también nos cuesta trabajo a nosotros es que, por ejemplo, los fines de semana los chicos quieren ir a jugar fútbol, al parque, a cualquier rincón, pero estamos tan cansados o con flojera o de repente igual queremos descansar nada más y lo que hacemos es una película, le enchufamos la película y ahí que se vea hasta que de repente nos quedamos dormidos, ¿no? O sea, cualquier película, ¿no? Entonces esa es una forma también de perder la comunicación, porque estando en el parque con ellos vamos a tener contacto, jugando con ellos, ¿no? De repente hasta puede que se peleen jugando, ¿no? Pero es una forma de comunicarnos y de llegar a ellos, sabiendo que más les gusta. O sea, yo descubrí qué es importante para mi hijo y en realidad no cuesta nada, solo nuestro tiempo que a veces no queremos dar, no necesariamente que nos falte, sino que no queremos dar. ¿No? Es así, nosotros los egoístas preferimos estar durmiendo que irnos a jugar o por lo menos sentarnos a mirar cómo ellos juegan, porque obviamente a mis hijos no se les acaban las pilas, ¿no? Entonces, por lo menos me podré sentar y mirar cómo ellos están jugando o durmiendo, no sé, pero fue muy bonito experimentar eso. Yo me di cuenta que no me costaba nada, solo me costaba tiempo y llevar un poco de agua, ¿no? Para que cuando terminan están jugando, pero ellos regresan estupendamente felices. Por el camino vienen matándose de la risa de lo que no se taparon, de lo que hicieron. O sea, es totalmente diferente el mensaje que ellos me transmiten a mí. Y en realidad cuando yo los veo sonreír, yo los veo comunicarse entre ellos, yo los veo que están jugando, a mí me llena de alegría totalmente, porque lo normal es que siempre estén peleando, ¿no? Entonces, esos espacios son bastante fructíferos para mí. Le pido aquí a la tercera edad casi que tiene mi esposo, de que siempre esté ahí, pues no jalando con ellos en el fútbol, porque también igual le cuesta un poco. Ellos terminan alegres y yo termino cansado. Pero bueno, es grato verlos felices, ¿no? Y bueno, estas tecnologías pues cambian a la persona, ¿no? Cambian esa dinámica de estar frente a frente y poder tener un contacto visual, ¿no? De cómo es la fisonomía de la persona, qué es lo que se está hablando, la expresión, ¿no? Ya aquí con el teléfono tú no ves el rostro, tú no ves una expresión, solamente ves o números o palabras, ¿no? Entonces, como le decía mi esposa, en nuestra familia ha cambiado un poco eso. Yo recuerdo que cuando almorzábamos en casa, mi familia era numerosa, no por la parte de que yo tenga hermanos, sino que estaban mis tíos, mis primos, mi abuela. Entonces era una mesa larga de 12 sillas. Entonces nos sentábamos todos y en la cabeza siempre estaba mi abuelo, ¿no? Y algunos tíos y todo lo demás. Y después de toda la comida, pues había una sobremesa, ¿no? Y se ponían a conversar y uno y lo otro, y el abuelo contaba sus experiencias, ¿no? Y conocías ahí pues un poco de historia de la familia, ¿no?
ahora no van. O sea, cada uno almuerza por su lado, cada uno llega a la hora que quiere y come lo que quiere, ¿no? Entonces, no hay una buena comunicación. Para encontrar esa comunicación, pues necesitamos herramientas concretas y que se puedan ser aplicadas, ¿no? Una de ellas, para comunicarnos eficazmente, y vamos a hacer un ejercicio, ¿no? La idea va a ser la siguiente: 2 acciones, ¿ya? Primera acción, vamos a ponernos de pie, unos minutos, nos ponemos de pie. Y vamos a saludar a la persona de nuestro lado, ¿ya? Pero como si no lo conociéramos. O sea, no te conozco. Lo vas a saludar. Es la primera vez que lo ves, ¿no? Es la primera vez que lo ves. O sea, nunca lo has visto. A ver, hagamos este ejercicio de saludar. La primera vez ya salí de teléfono. Ya, ahora la segunda acción. Vamos a saludar a la persona de nuestro costado. Una de esas personas está trayendo un cheque de 10.000 soles y te lo va a entregar. Es tu amigo de toda la vida. Y así que lo estás esperando porque te va a entregar el cheque. ¿Cómo lo saludas? Estaba esperando esto. Es especial. Siéntese, por favor. Tomen asiento. ¿Qué ocurrió? En este primer principio de la comunicación es el principio de la expectativa, ¿no? En el primer saludo no había absolutamente nada, ninguna expectativa, ¿cierto? Solo saludaste así como. Pero en el segundo saludo había una expectativa, ¿no? Estabas esperando algo, ¿no? ¿Qué estaban esperando? Se le entregaron. Efectivo. Se nos salió una sonrisa, fue acogedor, lo recibiste bien, ¿no? Entonces hay un cambio, ¿no? Pero ese es el principio de expectativa. Nosotros debemos de tener esas expectativas que cambian nuestra relación el uno con el otro, ¿no? Decir, bueno, yo no espero nada del otro, pero sí quiero dar a la otra persona. Eso demuestra que cuando nosotros tenemos expectativas, sí hay una buena comunicación, sí hay una apertura a esa comunicación fluida, acogedora, porque ese segundo saludo ha sido acogedor. Te acojo bien, te espero con ese bien. Entonces, ese primer principio debemos tomarlo en cuenta también con nuestros hijos, que dan expectativa, ¿no? Vamos, hijo, tú sí puedes. Vamos, hijo, te ayudo. Vamos a darlo. Vamos a progresar con esto. Dios tiene una vida llena de felicidad para ti. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar alguna expectativa con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Si no lo hay, hay que crear expectativas, ¿no? Esperar siempre algo grande de la otra persona ya es un principio extraordinario que nos une y nos hace sentir muy valiosos, tanto el uno al otro, tanto de ida y de vuelta. Se dice que la mayoría de los jóvenes que pasan por problemas de drogas y de alcohol, ya, o los esposos
cuándo se va a acabar esto, ¿no? O sea, cuándo se pone viejo, no lo sé. Es porque emocionalmente no han recibido ninguna expectativa, ¿no? Ojo, no solamente cuando lo empezamos, sino también cuando lo pensamos, ¿no? Siempre nuestros pensamientos deben de ser positivos, cosa muy, muy difícil, ¿no? Pero definitivamente se transmite en nuestra comunicación, en nuestro estado corporal y no verbal. Todos sabemos que nuestra comunicación en casa también es verbal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo le quiero decir a Guillermo, ¿no? Algo que sucede constantemente, se ríe por un lado. Por ejemplo, no sé, algo. ¿Trajiste el laptop? Y él me mira, ¿no? Y dice, también a veces me quieres fastidiar, ¿no? Y yo digo, ya, no la trajiste, seguro que no la trajiste. Y ahora no vamos a hacer el tema y comienzo a hablar, y me acuerdo de lo que el año pasado tampoco trajo la laptop y comienzo a decir todo lo que se me ocurre y él se sigue riendo, ¿no? Cuando de repente simplemente le hubiese manifestado la pregunta de otra manera, ¿no? Es una forma de, y no solamente vamos a la pregunta, sino al estado en el que yo me puedo encontrar. En ese momento de repente vine hacia el trabajo, muy cargada, colorada, problemas en el tráfico, qué sé yo, tantas cosas que pueden hacer que mi comunicación con él no sea tan fluida. O como cuando llego a casa y todavía estoy con el chip de trabajo, y llego a casa y comienzo a hablarles a mis hijos como les hablo a mis choferes en el trabajo, ¿no? Entonces les comienzo a decir, tú saca eso, tú haz el otro, dice Guillermo, ¿no? Entonces, mi hija es la que me suele decir más esto, ¿no? Mamá, ya saliste del trabajo, o sea, ya no sigas en el trabajo, o sea, es como que hiciera de mi casa una extensión de lo que es mi trabajo. Y lamentablemente, pues, si vengo con cargas y con malos pensamientos, pues lo mismo voy a hacerlo en mi casa, ¿no? De repente, Rosita, no tendiste la ropa, porque no veo nada del cordel, ¿no? Y me dice, mamá, estaba lloviendo. Sí, pero antes de eso ya le había dicho que es una floja, que hiciste tal, que no sé qué más. Y él me dice, mamá, estaba lloviendo, por eso no lo entendí, pero le llevé la lavandería y ya está seca. Entonces, ¿de ello qué hago? Me meto bajo la cama, porque no sé qué decir ante lo que ella me está diciendo. O sea, suelo adelantarme las cosas por estar siempre pensando en negativo, ¿no? De repente hasta nos llegan cosas buenas y consideramos que puede ser muy malo, ¿no? Algo que Billy nos anotó, aquí vi un tema que a mí me causó risa, pero lo voy a comentar, es la parte en la que supuestamente de repente me aventaron el sueldo, y obviamente cualquiera se alegra porque le aumentan el sueldo, ¿no? Pero en un estado negativo vas a pensar, uy, no, ahora qué problema, voy a tener más plata, me pueden robar, ¿no? Cosas que suena un poco raro. A mí me causó bastante gracia. O cuando Guillermo viene y me dice, como cuando me pregunta a mí cómo te fue, y yo le puedo decir, pucha, me está preguntando cómo te fue para que yo también le pregunte a él, y de ahí voy a empezar a contar toda su historia, y ahorita estoy con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esa es otra forma de pensar en negativo, ¿no? Hace bien porque ustedes también lo hacen, seguro, ¿no? Bien, lo mismo cuando nuestros hijos nos cuentan sus curiosidades. Yo a veces llego así, que quiero meterme en la ducha con agua helada porque siento que todo me aburre, y Memo sale y me dice, mami, mira qué bonita pinté, mira lo que es la... Ah, sí, qué bonito. Mira, pero tú no sabes, yo tuve que decir, ah, sí, qué bien, entonces dijiste esto, cosa lo otro. Sí, mamá, pero mira, y Ismael me dice, ah, voy, correcto, ¿qué más por aquí, por allá? Y Guillermo, fuiste a esto, y al final veo que así de reojo, que agacha su cabecita y se va a su cuarto, ¿no? Y ya de ahí pues ya no sé cómo acomodar todo lo que enredé, ¿no? Entonces, de alguna manera he optado porque antes de entrar a mi casa, darme una vueltita por ahí y respirar un poquito, hacerme la idea y entrar en mi cabeza de que ya no estoy en trabajo, de que llegar a mi casa es llegar a un ambiente de paz, de tranquilidad, un lugar en donde voy a llegar y lo que tengo que hacer, esté como esté, es dar amor.
Estoy llegando preparada para escuchar. Estoy llegando preparada para comunicarme. Porque dentro de mi casa están las personas que yo más amo, las personas a las que Dios me ha puesto de encargo, las personas que son mi responsabilidad para que mañana más tarde sean también ejemplos de familia, sean hombres, sean padres, sean esposos, que también continúen con la misma ilación. Entonces tengo una gran responsabilidad y no puedo echarlo a perder porque vengo de otro humor o porque vengo con pensamientos negativos, que al final no voy a lograr nada, no voy a sembrar nada en mi familia. Es importante, es un ejercicio que practico, me cuesta mucho porque tengo un temperamento un poco complicado. Entonces, me ha ayudado a darme la vueltita y apaciguarme un poco y llegar ya de buen humor. Tenemos una mascotita que sí me alegra mucho a mí el momento de entrar a casa, pero siempre me recibe con la bolita y también ha mejorado. Esperar porque yo les enseño y espero que sea un buen hombre. No, expectativa en el sentido de decirles a ellos qué pensamos de ellos, qué pueden lograr ellos, qué pueden hacer, y pensar nosotros que sí lo pueden hacer, que sí lo pueden lograr. Porque eso va a hacer que la próxima vez que nos comuniquemos con ellos, tenemos esa confianza y esa seguridad de que ellos están captando el mensaje. Muchas veces a nosotros nos pasa que le decimos a Memo sobre todo, Memo, no sé, cierra la puerta, porque esta puerta de acá, si entra el aire, se rompen las luces, por decirlo así. Y Memo todos los días se olvida de cerrar la puerta. Y pueden pasar semanas y le seguimos diciendo, se lo decimos en blanco, en verde, en azul, y Memo sigue con la puerta abierta. O sea, todo el tiempo se olvida, ¿no? Y es más, estamos acostados, cierra la puerta. Yo de alguna manera nos crea frustración saber de que no estamos llegando con el mensaje. Entonces lo consultaba, yo decía, pues mira, la psicóloga a preguntarle, googlearé, ¿por qué no entiendo por qué no capta el mensaje si se lo estamos diciendo bien? Y de repente no me presta atención. Conversando, en muchos de los casos con varias personas, pero esa vez me tocó conversar con Billy, le comentaba un poco ciertas de las cosas que nos sucedían. Y me dio a entender algo que no estaba haciendo, ¿no? No estaba haciendo, explicarle el motivo del por qué es importante de que cierre la puerta, ¿no? De repente decirle que tenemos que cuidar lo que no es nuestro, ¿no? Que tenemos que entregar las cosas como nos las dieron, ¿no? Que tenemos que conservar, que esta casa hay que cuidarla, que es el lugar que nos cobija, y muchas otras cosas más que en realidad ya a mí ya fluyeron los pensamientos. Pero de esa forma yo me di cuenta de que mi hijo me miró a los ojos y no dejó de mirarme, cosa que es muy difícil, porque cuando yo le hablo es así, ¿no? Entonces me causó emoción de que me prestara atención, ¿no? Oh maravilla, que la puerta no se abierta, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, generar expectativa en las personas es también comunicarnos claramente. No como lo decía Guillermo al inicio, ¿no? De una forma parcial, sino de repente más fluida, desplayarnos un poco más, aunque seamos un curso. Bueno, en mi caso yo me desplayo mucho, que a veces ellos se cansan. Bien, este principio, este segundo principio es identificar cómo me siento y esforzarnos por mantener una actitud positiva. Entonces dejemos claro, el primer principio de la comunicación sería es crear una expectativa o tener expectativa. El segundo principio, identificar cómo me siento y esforzarme por tener una actitud positiva. Eso va a hacer que la comunicación sea más fluida, ¿no? A todas las personas les gusta estar acompañados de gente alegre, optimista. Yo creo que todos hemos visto cuando estamos
acerca, oye, no vayas con ella porque es de lo peor, no estés con él, o quieres alejarte de esa persona. Yo aprendí en uno de mis trabajos que tenía de que veía una de mis compañeras de que siempre que contestaba el teléfono o venía una persona a buscarla, ella lo primero que le decía, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Y no era solamente una frase, ella ayudaba, ¿en qué te ayudo? Y venían los problemas, perfecto, lo resolvemos así. Entonces siempre tenía una actitud positiva para recibir a las personas y muchas veces la vi llegar de mal humor. El tercer principio. Este tercer principio es muy útil. Yo diría que es el más importante. ¿Por qué? Es como decimos las cosas verbalmente y corporalmente. Es decir, es más importante el cómo, ¿no?, que el qué. Por ejemplo, un papá recibe un correo, ¿no?, y de su hijo que está estudiando en el extranjero, dice, ¿no? Lo lee y va a hacer una bola de papel y lo tira. Y dice, qué sinvergüenza, fresco y responsable, tanto esfuerzo y viene todavía con esas cosas. Llega la esposa y le dice, ¿pero qué pasa, amor? Que nuestro hijo, pues, ha escrito, lee, me dice, lee el mensaje, ha escrito, papá, dame plata ya, no aguanto más, tu hijo. ¿Qué se ha creído este? Dice el papá, ¿no? Entonces ella le pide el mail, lo lee y le dice, pero mi vida, en realidad, lo que dice tu hijo, ¿qué es lo que dice tu hijo? Te está pidiendo ayuda. No es que seamos sinvergüenza, ¿no? Entonces, en esta época, nuestros hijos suelen ser más independientes, querer tener más respeto a su intimidad, no quieren ser presionados, ¿no? A la vez, sienten ese miedo o de repente frustración a cumplir los ideales que como padres queremos que ellos hagan. Es necesario en ellos que nosotros como padres sembremos esa semilla de confianza, esa semilla de diálogo, para poder continuar con esa comunicación no solamente con ellos, sino que ellos yo les pediría de que en casa sigan conversando sobre este tema que es muy importante, tanto para el matrimonio como para la familia. Si podemos, vénganse acá, porque ya la falla técnica se arregló y podamos ver el video. El miércoles, Jessy, ¿cuál es el tema del miércoles? Edificar la familia. Edificar la familia, ok. Les cuento que hoy, 10 de septiembre, estamos exactamente a 4 semanas, ¿no, Jessy? A 4 semanas de nuestro retiro, que empieza el día viernes 10 de octubre, a las 7:30 de la noche. Si ustedes por alguna razón no pueden asistir, no dejen pasar este aviso, informen a alguna pareja que pueda
asistir y crean que le pueda ser necesaria este retiro que es hermoso. La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, porque hay tiempo para todo. El equipo de la pastoral, algunos tienen cara larga como yo, pero hay otros, los más agraciados y más o menos atrás. Y la vamos a pasar chévere. ¿Qué sirve? No veo mi vida. Eso tiene que ser cercano. Y tiene que ser positiva. Amor, qué linda estás hoy día. Para hacer todo con el que venía elegante. Solamente quería repetir, disculpen, por un aviso. El retiro es el 10, 11, 12 de octubre del 2014. Es necesario decir el año. 10, 11, 12 de octubre del 2014. Vamos a ver el video. Ya, perdón. Por eso no quería venir. Al final terminamos y nos acercamos a la mesa, están las fichas. Una de las cosas en mi grupo que compartíamos es que decíamos, por ejemplo, para concluir, que era importante para uno de los que estaban compartiendo uno de los tantos principios que hay, Cecilia y hemos tocado 3, que es tener expectativas. Yo las tengo. Yo llego a casa y Jessica se alegra en verlo, ¿no? Inmediatamente se alegra porque me manda a comprar. Tiene la expectativa que yo llegue para que alguien vaya a hacer las compras. Pero por lo menos me espera con sonrisa, qué bueno verte, cómo te ha ido, siempre le pregunto. Eso es algo que sería bueno aplicar. Y cuando hablamos de evitar, yo le decía a David y a Jaime, porque me tocó compartir, que a mí me gustaría evitar el ser muy sucinto en la información que a veces le traslado a Jessica, ¿no? A veces debería darle más detalles para que ella tenga una información más clara y evitar inconvenientes. Por ejemplo, para terminar, quiero que recojas el interno ahora que vengas. Pero en realidad no era muy urgente y debió haber dicho, amorcito, si tienes tiempo y pasas por la lavandería, recoges mi interno, pero solo si tienes tiempo, si no lo dejamos para otro día. Y ella llega y ¿qué pasó? Nada, que la lavandería estaba cerrada, y toqué la puerta, y este japonés que es sumamente disciplinado, no me quiso abrir, y tuve que discutir con él. Y yo, pero Borjita, no era muy urgente, pero me hubieras dicho eso. Y tienes razón. Debo a veces me encargos y me dan una información y yo ya está bien. ¿Qué me dijiste? Entonces, creo que las palabras deben ser utilizadas para explayarnos con generosidad. Así es que los esperamos el miércoles. No duden en acercarse para acogerlos en el retiro. Nos da mucha alegría tenerlos, ¿no? Nos ponemos de pie para la oración final. Les pedimos aquí les pedimos que haga la oración final. ¿Quién lo hace en este tiempo? A ver. ¿Tú nos ayudas con la oración final con tu esposa? Yo soy malo para los nombres, pero ustedes saben que siempre me acuerdo de ustedes. La oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este momento que nos has llenado con tu amor, con tu sabiduría, a través de nuestros hermanos que han dado esta charla sobre la comunicación. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu para que todo esto que ellos nos han compartido lo podamos guardar en nuestro corazón, tenerlo muy presente en nuestra relación con nuestros esposos, nuestras familias, con nuestros hijos, y que te tengamos muy presente, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús, y lo ponemos en el corazón de nuestra Madre Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, los esperamos el día miércoles. Que algunas otras personas que ya saben quiénes son, nos vamos a ver este viernes.